Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo podcast de Canal Tenis. No sé cuántos llevamos ya, menos que días de cuarentena, eso seguro, pero lo que es también seguro es que saldremos, porque ya saben que un día más es también un día menos. Empezamos nuestro podcast. Hoy tenemos el repaso de la actualidad y además una entrevista muy especial. Hablaremos con Itziar Eraña, doctora en psicología, que da clases actualmente en la Universidad Europea sobre psicología del deporte y también en las federaciones española y madrileña de tenis y pádel. Con ella veremos cómo afrontan los deportistas una situación sin precedentes como la que estamos viviendo. Pero antes, Daniel Escudero, compañero de Canal Tenis, dime cuáles son las novedades que tenemos hoy en el mundo del tenis. Hola Nico, pues hemos estado recopilando la información de estos últimos días en el mundo de la raqueta y como bien sabemos que el circuito no volverá hasta el 13 de julio, pero la Real Federación Española de Tenis ya ha buscado un plan B y es que está pensando en hacer una gira de entre 8 y 10 torneos con los mejores jugadores españoles y en los mejores clubes y academias. También tenemos que hablar y en mayúsculas sobre la Federación Británica, ya que ha hecho oficial que va a repartir 23 millones de euros a jugadores, entrenadores, torneos y árbitros para combatir las pérdidas ocasionadas por la pandemia del coronavirus. Y tampoco podemos olvidarnos de Novak Djokovic, el actual número uno del mundo, que se ha sumado a la iniciativa que han hecho Rafael Nadal y Pau Gasol, dos de los iconos del deporte español, bajo el hashtag Nuestra Mejor Victoria, y ha apoyado, sobre todo con material y económicamente, a los dos deportistas para que ayuden a España a salir de esta situación. Oye, Dani, a falta de tenis, ¿qué iniciativa me estabas contando antes que está empezando a hacer el Godó? Pues el Conde Godó, torneo que ha sido suspendido este año, que tenía un pedazo de cartel, pues ha informado de que las 20.000 gorras que se iban a utilizar durante esta edición han dado permiso y las han donado para que se reciclen y se conviertan en material sanitario como mascarillas para los centros hospitalarios y demás de toda España. Algo parecido están haciendo también en el US Open, ¿no? Que me contabas que ha puesto sus pistas a disposición. Sí, la pista Louis Armstrong, tan famosa del US Open, el último Grand Slam del año, pues ha puesto en esa pista un comedor para los afectados y sobre todo para los sanitarios por el coronavirus y también para tener como un poquito de organización para el reparto hacia hospitales y demás. Y lo que sí que parece es que Federer estará en la hierba en 2021. Sí, el otro día puso un tuit e informó sobre todo, aseguró seguro que iba a estar en Halle nuevamente en el torneo alemán que tantas veces le ha visto ganar y es casi seguro que si está en Halle estará en Wimbledon, el torneo que tenía este año la espinita clavada del año pasado y iba a intentar ganar. Y llegamos tarde, pero para terminar, más vale nunca que tarde. ¿A quién tenemos que felicitar hoy? Tenemos que felicitar a una leyenda del tenis alemán como es Tommy Haas, que actualmente ha cumplido el otro día 42 años y es el director de Indian Wells. Fue número 2 del mundo, conquistó un Master 1000 en Stuttgart y tiene 15 títulos y 569 victorias ATP, o sea que una carrera muy prestigiosa. El 3 de abril me decías que fue su cumpleaños, ¿no? Correcto, 3 de Que, abril. que conste que en nuestras redes sociales sí que le felicitamos en su día y que si quieren ya de paso pues pueden seguirnos en @canaltenis, que se escribe @canal_tenis_. Y ahora, terminado la actualidad, vamos con la entrevista a Itziar Eraña, psicóloga especializada en psicología del deporte. Adelante, Dani. Hola, Iciar, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir tus conocimientos con Canal Tenis. Hemos visto que, bueno, ahora mismo el tenis como la sociedad está parado. Quería preguntarte cómo afecta este parón a los tenistas. Bueno, pues yo creo que como en principio me sale decir que como a todos, o sea, que es un parón y que es algo que yo creo que los primeros días tomábamos un poco con más optimismo y que poco a poco van pasando los días y se va notando, ¿no? Yo creo que es una situación de estrés, en principio, se me ocurre deciros. Estrés porque hay mucha incertidumbre y para los deportistas, lógicamente, pues esto se multiplica. Es una situación nueva y además hay amenaza, porque realmente uno no está libre tampoco, ¿no? Esto puede afectar a cualquier persona, pero además amenaza no solo a la parte física, sino yo creo que es una amenaza también a la parte mental y emocional, ¿no? Y luego yo creo que también implica pérdida, o sea, la gente no solo estamos perdiendo muchas personas, sino que el hecho de que ya no tengamos la libertad de salir y lo que significa para un deportista la pérdida del entrenamiento y del trabajo diario y de los torneos y de lo que eso supone, pues en principio yo creo que es una situación que tiene todos los ingredientes, ¿no? De una situación de estrés.
Y ya no solo el parón, ya estamos viendo que, por ejemplo, hasta hace pocos días se pensaba que el torneo, la gira del tenis iba a volver en la hierba, de repente se ha vuelto a cancelar y ahora volverá el 13 de julio y son muchas las voces que opinan que no va a haber tenis este 2020. Claro, entonces hay mucha incertidumbre en cuanto a las fechas. ¿Cómo puede afectar esto a los jugadores? Porque realmente no saben cuándo van a volver a competir. Pues mira, yo creo que por un lado a la parte emocional, clarísimamente, por eso que dices tú, ¿no? Lo que estábamos comentando hace un momento, genera incertidumbre y eso pues hace que el estado emocional o que la estabilidad que puedes tener en tu vida cotidiana, pues que se haya roto, ¿no? Se haya perdido. Y luego, lógicamente, afecta a la parte puramente deportiva, ¿no? A lo que es el entrenamiento, a la motivación. Uno trabaja siempre, los deportistas más que nadie, con objetivos a corto plazo, a medio y a largo. Y realmente yo creo que una de las cosas que más está costando ahora mismo es ponerte a entrenar duro, con las limitaciones que tiene cada uno, ¿no? En su casa, pero ponerte a entrenar cuando ni siquiera sabes las fechas, ¿no? de vuelta. Es más importante casi que nunca en estos días ese trabajo psicológico para mantenerse fuertes mentalmente, ese trabajo un poco de lo que no es el físico, que quizás lo pueden entrenar menos, pero sí entrenar la parte mental. Claro, yo digo que a veces todavía sí existe esa idea, ¿no? De que lo psicológico es solo cuando tienes una avería y realmente el trabajo psicológico es una parte que está integrada cada vez más, por suerte, ¿no? En el trabajo casi desde pequeñitos cuando empiezan. Pero efectivamente yo creo, por lo menos con los deportistas que yo estoy trabajando ahora, al final mi mensaje es hay que trabajar, tenemos que pensar en la vuelta, tenemos que imaginarnos la vuelta y sobre todo tenemos que aprovechar para trabajar lo que en otros momentos a veces es más complicado. El tenista está siempre viajando y tiene menos tiempo, pero ahora tenemos tiempo y estamos trabajando duro. Y en esa vuelta a la competición cuando llegue será fundamental trabajar ese aspecto psicológico para sentir que están preparados, que tienen ganas, que pueden afrontarlo bien. Hombre, yo creo que la única variable que no va a haber que tocar es, o sí, pero a la baja es la motivación, ¿no? Es decir, que lo que tiene todo el mundo es muchísimas ganas y eso habrá que controlarlo porque también es verdad que la falta de trabajo, pues probablemente, que se junta con ese exceso de ganas, pues lo que puede provocar es a veces muchas lesiones, ¿no? Pero salvo la motivación, pues sí que yo creo que hay que empezar a trabajar. Tener en cuenta que esto ha pillado en un momento donde casi todos los deportistas estaban en pretemporada, salvo aquellos que hacen el año, que no siguen el año, ¿no? Como puede ser fútbol, pero venían de hacer una pretemporada durísima físicamente y eso se ha cortado, ¿no? Entonces hay que volver a resetear y a empezar de cero. Bueno, hemos visto, como nos has comentado antes, que trabajas con gente en el mundo del tenis y también en el mundo del pádel. Son dos deportes de raqueta, pero son muchas las diferencias que hay. Por ejemplo, uno es individual y el otro es un deporte de equipo, aunque sean de dos personas. ¿Cuáles son las diferencias o cómo se trabajan los diferentes aspectos psicológicos por un lado en el tenis y por otro lado en el mundo del pádel? Bueno, yo te diría que aparentemente son deportes muy parecidos y es verdad que en lo que es el funcionamiento del partido, en la gestión del partido, de que es un deporte, los dos son deportes que no tienen tiempo de finalización, por lo tanto, aunque el partido vaya muy mal, no es como otros deportes, ¿no? Tú vas perdiendo 4-0 al fútbol, quedan 2 minutos y a mí a veces me sorprende que la gente siga corriendo, ¿no? Pero realmente en estos dos deportes, tú hasta que no se acaba la última bola siempre tienes opción, ¿no? Y por otro lado son deportes los dos donde puedes cometer muchos errores y a pesar de cometer errores puedes ganarlo, ¿no? Luego o sea, las variables psicológicas son iguales en todos los deportes. Lo que pasa es que es verdad que en el pádel hay una gestión muy importante que es la del equipo y la de la pareja, porque da igual que tú lo hagas muy bien o que estés muy bien, pero si la pareja no funciona, pues el partido no lo sacas adelante. Y en tenis tú estás solo en la pista, ¿no? Y entonces no tienes esa dificultad. Pero por otro lado, yo creo que hay algunas diferencias muy claras y es que el tenista no tiene un número cerrado de torneos y puede estar muchas semanas, muchos meses fuera de casa, compite 6 o 7 días. En pádel tienen un calendario cerrado, tienen un torneo o dos al mes y entonces, bueno, esto permite hacer una predicción y una previsión mayor, ¿no? de todo, de los aspectos físicos, técnicos y tácticos. Y hay menos, yo diría que agotamiento, ¿no? A todos los niveles. Bueno, dentro del pádel vemos que, por ejemplo, sigue habiendo muchos cambios, sobre todo en las mejores parejas del circuito. ¿Qué es lo que crees que puede fallar? Porque vemos que suele haber más cambios que en el tenis, sobre todo, claro, en el tenis me refiero a la modalidad de dobles.
Pregunta complicada esta, ¿eh? ¿Que me haces? Hombre, yo voy a ser un poco crítica, ¿no? Por un lado lo entiendo porque al final los deportistas son profesionales y siempre quieren lo mejor y quieren tener al mejor al lado. Pero por otro lado, yo creo que lo que ocurre en deporte también es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos poca tolerancia cuando hay una dificultad y tenemos a veces una crítica mayor para el que tenemos al lado que la propia autocrítica y tenemos poca paciencia para construir, ¿no? y trabajar en equipo. Tenemos ejemplos de parejas que se mantienen con el tiempo y que van creciendo y que creo que son capaces de entender esto de equipo, ¿no? Y en cambio vemos otras parejas en el año 2019, tanto en chicos como en chicas, la pareja uno se disolvió, ¿no? Y entonces hay que gestionar eso emocionalmente y hay que volver a empezar. Pero yo te diría que tiene más que ver con en qué momento nos encontramos, ¿no? A nivel emocional y cómo somos capaces de gestionar la frustración o un contratiempo. Y tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, en el mundo del tenis, de los hermanos Bryan, que han estado toda la vida, por así decirlo, juntos, a no ser que hayan tenido alguna lesión. ¿Crees en el tenis como en el pádel que puede volver a ocurrir esto? ¿O crees que todas las parejas tienen, por así decirlo, una fecha de caducidad? Hombre, a mí me gustaría decirte que no la tiene, ¿no? Hombre, yo creo que no hay nada en ningún deporte, ¿no? Es para siempre. Yo no te digo que una vez que tú te comprometes con alguien, ten en cuenta que los niños empiezan a competir en pádel a los 7 años. Y yo creo que hay evoluciones distintas y que lo normal es que haya cambios. Lo que pasa es que creo que también los organismos que dirigen el deporte tienen que empezar a tomar medidas, ¿no? Y empezar a poner algunos criterios que permitan que tú no puedas dejar en la estacada a un compañero, sobre todo en un momento malo emocionalmente, ¿no? Yo siempre digo como psicóloga que después de una derrota o en un momento malo no hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que dejar que las cosas se enfríen. Y entonces a mí me gustaría pensar que podemos hacer cosas para construir y que la gente pueda sostener por lo menos contratos como, no sé, esta temporada y que no pudieran cancelar, ¿no? Es más fácil mantener esa pareja si hay una relación fuera de la pista, más allá de la profesional. Bueno, yo te diría que eso depende de las personas, ¿no? O sea, hay tantos jugadores que cada uno tiene unas características, pero sí, yo creo que todo suma. Pero es que a mí me parece que es difícil que tú te encuentres bien en la pista si fuera no ocurre, ¿no? Es verdad que hay casos de algunos jugadores que igual no han tenido tanta relación, pero que son muy profesionales y que tienen probablemente una mayor capacidad de controlar lo emocional y se meten en la pista y son profesionales, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer equipo y que la gente entienda lo que es hacer equipo, ¿no? Hacer equipo no es la parte social de compartimos una cena o compartimos un rato o compartimos habitación de hotel, que es obvio. Para mí hacer equipo es realmente entender lo que significa la comunicación, la negociación y la colaboración, ¿no? Que es más de índole psicológica. Hablabas antes de los chavales que empiezan muy jóvenes en el pádel, también en el tenis. No sé si es importante empezar a trabajar el aspecto psicológico desde muy jóvenes, sobre todo para las promesas que vemos en el tenis, que lleguen con la cabeza más asentada, que ha sido un problema para muchos jóvenes. No sé si es importante ese trabajo psicológico desde bien pronto. Hombre, y yo te diría que sí, fíjate, estos días hemos hecho cosas en la federación, ¿no? De mesas redondas y hemos estado, este es un tema muy recurrente, ¿no? En el ámbito del tenis, sobre todo porque empiezan muy prontito. Y yo creo que separar el trabajo psicológico del resto es como, no sé, como si nos separaran las piernas de los brazos, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no quiero trabajar con niños muy pequeños, porque me parece que a un niño muy pequeño, si le mandas a hacer un trabajo psicológico, para empezar le estás como estigmatizando, ¿no? A mí me parece que el trabajo psicológico más importante lo tienen en las primeras etapas los técnicos y los padres, ¿no? Digamos que tú has hablado de detección de talento y hace 20 años hablábamos de detección de talento y ya no se habla de eso en tenis, ¿no? Tú vas a Wimbledon y ves una pared donde están todos los campeones del mundo de Wimbledon Junior y no hay ni un nombre conocido. Entonces yo creo que eso ha cambiado los modelos y ahora se habla de desarrollo del talento, de la importancia de construir bien, ¿no? Y yo creo que en Nadal tenemos un ejemplo de cómo cuando haces bien las cosas, luego los resultados llegan, ¿no? Entonces, absolutamente a favor de que más que se trabaje con un psicólogo, que se tenga en cuenta la importancia de lo emocional y de lo psicológico cuando estamos en las primeras etapas de cualquier deporte, ¿no? Bueno, el tenis, como bien sabemos, es un deporte en el que hay situaciones críticas constantemente, bien porque fallas un primer saque y tienes que
tienes que acertar con el segundo porque haces errores no forzados o a veces porque tienes que levantar bolas de break o acertar en las bolas de break que tú tengas a favor. ¿Cómo un tenista debe afrontar estas situaciones? Bueno, yo soy poco de recetas. Yo creo que lo que trabajamos o lo que yo intento por lo menos con los deportistas es que se conozcan, que entiendan sus emociones, porque a veces les decimos a los deportistas no te enfades o no tengas miedo bueno, si volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento y construimos bien, pues un deportista va a tener mucha más estabilidad y va a tener un enfoque mejor cuando está jugando, ¿no? Yo creo que si comparamos dos deportistas, uno que está bien construido y otro que no, el que está construido va a estar jugando en presente, va a estar atendiendo a cada punto, va a saber manejar la tensión, pero hay otros tenistas que cuando están en la pista, yo creo que en vez de un partido piensan que es la guerra, ¿no? Por lo tanto, es difícil decirle no te pongas nervioso, no te enfades cuando parece que se están jugando la vida, ¿no? Entonces yo ahí no trabajo tanto con cómo tienes que estar, sino que vayan cambiando un poco el enfoque desde dentro, ¿no? Que a mí me parece que el aspecto psicológico en la formación es que primero tienen que aprender a ser personas y a entender el valor que tienen, pero no porque jueguen al tenis y ganen, ¿no? Sino porque, bueno, son unos tíos estupendos y cada uno tiene unos valores, ¿no? Y fortalezas y debilidades. Cuando tú has entendido eso bien y empiezas a seguir creciendo y ganando y vas conociendo tus competencias, también vas aprendiendo pues en qué eres bueno y en qué eres menos bueno, ¿no? Y eso es una motivación para trabajar. Pero creo que eso es lo que te permite llegar a profesional y ser capaz de entender que en un partido solo te juegas un partido, ¿no? Por lo tanto, luego, claro que hay técnicas específicas, o sea, luego hay cómo enseñamos a un jugador profesional pues, a veces a manejar pues la tensión, la atención, a veces hay que subir confianza, a veces hay que bajarla, pero este trabajo es muy fácil cuando alguien está bien construido emocionalmente, ¿no? Y yo os diría que es casi imposible, por no deciros muy difícil, cuando lo que tienes que hacer es un trabajo de base, ¿no? Y tienes que hacer suelo, como digo yo. Se enseña también, ahora que lo comentabas, los momentos de cerrar un partido, que vemos que para muchos tenistas es una situación muy difícil, de cierta inestabilidad, que vemos que les cuesta. ¿Se trabaja también esto de alguna forma para afrontarlo con menos presión o de una manera mejor? Sí, sí, clarísimamente. Como os he comentado, hay muchas formas de trabajar, ¿no? Psicológicamente y hay un montón de herramientas en el campo de la psicología que te ayudan a gestionar la activación y a tener rutinas mentales y a focalizarte en cada tanto, ¿no? Y luego yo creo que el tema de los cierres también tiene que ver con otras cosas. También ¿no? Son los niveles de confianza. Hay gente que en esa situación de un match ball como que siempre va a estar pensando este partido me lo llevo, ¿no? Y hay otros que con 5-2 arriba van a estar pensando, me va a remontar y me va a remontar, ¿no? Yo digo que en la confianza influye mucho tu historia personal de lo que ha sido tu competición, influye las expectativas que tengas y a veces realmente cumplimos aquello que pensamos, ¿no? Por lo tanto, obviamente tenemos que trabajar con los deportistas a que sean capaces de pensar en presente y, como digo yo, en lo que quieren que ocurra, ¿no? No en lo que tienen miedo a que no ocurra. Se puede pecar también de exceso de confianza, que esto te llegue a perjudicar. Sí, sí, clarísimamente. Yo creo que hay dos tipos de exceso. Hay un exceso de confianza que tiene que ver con la competición, es decir, que tú afrontes un partido pues con muy poco respeto al rival, ¿no? Es decir, que lo veas tan fácil que a veces eso pues influye en la motivación previa, en no hacer un buen calentamiento, ni físico ni mental. Y bueno, pues empiezas el partido que en teoría crees que es fácil y de repente te pueden pegar un susto y luego no ser capaz de manejar esa situación, ¿no? Y luego, a veces, los psicólogos hablamos de un concepto que se llama falsa confianza, que es gente que aparentemente pues parece que tiene muchísima, ¿no? Confianza y que por sus conductas o por sus manifestaciones o por sus gestos parece que siempre tiene muchísima confianza, ¿no? Y muchas veces lo que está tapando es precisamente lo contrario, es que hay defecto y hay dudas, pero a veces no son ni conscientes de esto, ¿no? Estos son más difíciles de trabajar puesto que el que tiene dudas te pide ayuda y sabe que necesita fortalecer eso, ¿no? En el otro modelo que os he explicado, a veces es más difícil porque son deportistas, están compitiendo y tienes que hacer un trabajo muy fino para que ellos vayan tomando conciencia y vayan fortaleciendo, ¿no? De ese calentamiento mental que has hablado antes, te quería hacer yo una breve pregunta porque he estado leyendo y ahí son muchos los psicólogos o gente que opina que hay veces que es bueno visualizar momentos. Es decir, para poner un ejemplo, que un tenista
puede estar imaginándose lo que le va a ocurrir en el partido de mañana. Y así, cuando llegue ese momento y viva la realidad, puede enfrentarse a ello de una forma más sencilla. ¿Es esto verdad? ¿Se puede Sí. entrenar en la mente? Sí, sí, sí. La visualización es una de las herramientas más potentes de la psicología en general y de la psicología del deporte. Pero a mí a veces con algunos técnicos me han preguntado, ¿no? Cuando yo planteo dificultades antes de los partidos, hay veces que los técnicos me dicen, pero ¿estás segura, no? O sea, le vas a plantear una dificultad al jugador, pero si parece que lo que tienes que hacer antes y qué va, yo lo que creo es que realmente todas las personas lo que necesitamos es tener control, ¿no? Y este control no lo tienes si realmente te enfrentas a algo que no conoces. Por lo tanto, para mí uno de los trabajos más importantes que yo hago es la anticipación y la prevención, ¿no? La anticipación porque realmente tienes que ir un poquito, precisamente porque estás fuera, ¿no? Y porque no lo vives en primera persona y puedes observar y tienes que anticipar todas las posibles dificultades, ¿no? Y luego decidir un poco sobre cuáles actúas y entonces es una buena estrategia que tú le plantees a un jugador todas las cosas negativas que pueden suceder en el partido y todos los contratiempos, porque también le estás pidiendo en ese trabajo que busque soluciones, ¿no? Por lo tanto, si luego en el partido aparece esa dificultad, pues ellos ya van a tener trabajado alguna forma de resolverla. Y esta visualización de la que estamos hablando, ¿crees que también es necesaria, por ejemplo, cuando Nadal coge una bola y antes de jugar el punto, ¿crees que él ya piensa cómo va a jugar los 3 primeros golpes o al final sirve y al final el punto se desarrolla de una manera por X motivo? Bueno, yo creo que pasan las dos cosas, ¿no? En el tenis tú no puedes planificar todos los golpes porque, entre otras cosas, el que tú des un golpe o no depende de cómo te venga la pelota. Entonces, realmente lo que puedes decidir fundamentalmente es, bueno, sí, cómo quieres jugarle porque estás leyendo qué es lo que te está yendo mal o de la misma manera estás diciendo cómo le puedes hacer daño, ¿no? Pero es verdad que los tenistas tienen mucho trabajo, Nadal yo creo que lo tiene, de rutinas atencionales, y esas mismas rutinas también reducen un poco la posible tensión, ¿no? Entonces, lo que tú puedes decidir, sobre todo en primer lugar, es cómo hacer un primer servicio, dónde quieres sacar o cómo hacer alguna decisión respecto a si te vas a ir para arriba o no, y realmente en el resto lo mismo, ¿no? Es decir, que yo siempre digo que no que una de las cosas que hay que evitar son puntos gratis y creo que es muy importante dar peso al resto y por encima de todo hay que meterlo dentro, ¿no? Pero ya te digo que depende del momento, el tenis es muy largo, igual que el pádel, hay muchos puntos, por suerte se pueden cometer errores. Yo creo que en cada momento y en función de lo que te estés jugando tienes que tomar decisiones distintas, ¿no? Y cambiando un poco de rumbo, vemos últimamente que también hay debate acerca del posible coaching en los próximos años en el circuito masculino. Ya vemos que en el circuito femenino está instalado desde hace ya algún tiempo y funciona muy bien, pero son muchos los que también quieren el circuito masculino y otros que son los que no quieren. Desde tu punto de vista personal, ¿estás a favor o en contra del coaching en el mundo del tenis? Bueno, yo creo que a favor, todo lo que sea una ayuda para el jugador, ten en cuenta que, por ejemplo, eso en el pádel existe, ¿no? Y yo creo que es positivo, es decir, que tú tienes unos segundos ahí en los cambios y el tener a alguien fuera que pueda estar haciendo una lectura, que te pueda dar una orientación, no creo que en ningún caso perjudique el juego, ¿no? Yo creo que es una ayuda, es un aliciente, porque al final, de nuevo, esto también tiene que ver con cómo esté el jugador en ese momento, ¿no? Si tú estás tranquilo y, bueno, puedes escuchar y estás receptivo a las instrucciones de un técnico o realmente estás muy enfadado, yo creo que el peso más importante o la labor de los técnicos en esas situaciones es más el emocional, ¿no? El ser capaz de transmitir tranquilidad, de transmitir confianza y, bueno, pues luego hay miles de estilos porque yo creo que como técnicos, si conocéis el deporte o en cualquier deporte, ¿no? Hay tantos estilos de ser entrenador o de liderar como deportistas hay, ¿no? Hablando de un caso en concreto, quería preguntarte sobre Serena Williams. Después de ser madre, volvió al circuito con el objetivo de volver a ganar un Grand Slam, pero ya ha tenido la ocasión en estos grandes en los que tanta experiencia tenía, que siempre es la favorita, y vemos que llega a las finales y todo lo que ha hecho en las rondas anteriores parece que se borra de la mente y no es capaz de volver a ganar un título de un Major. ¿Qué es lo que le puede ocurrir por la cabeza a Serena? Hombre, la verdad es que no sabría decirte. O sea, si te digo algo, voy a meter un gol porque no sé qué es lo que pasa por su cabeza, ¿no? Yo lo que creo es que es verdad que ha vuelto y es una jugadora que siempre ha demostrado el nivel de competitividad que tiene.
yo no creo que tenga muchas dudas, tampoco creo que ella sienta ahora que tienen la necesidad de ganar ni tenga dudas de quién es, porque lo ha conseguido todo. Pero sí que es cierto que igual pues tiene esa precipitación, ¿no? Por deseo de demostrarse ella a sí misma algo. Y entonces, bueno, pues el histórico, como os he comentado antes, es importante, ¿no? Y cuando tú llevas ya mucho tiempo donde no has tenido esa situación de ganar o de cerrar, pues en esos momentos, pues igual le surgen algunas dudas, ¿no? Por decirte algo, pero realmente habría que hablar con la jugadora, que es la que nos podría resolver. La invitaremos al podcast, a ver si. Ojalá. Vaya bien. Y yo, ya que hablamos de ejemplos concretos, quería poner el ejemplo de Rafa Nadal, que siempre sale a relucir. Para muchos jugadores, incluso los propios tenistas le eligen como uno de los que mayor fortaleza mental tienen. No sé si tuvieras que poner un ejemplo, también dirías Rafa Nadal, o tienes algún otro. ¿Quién sería para ti un ejemplo de un jugador que trabaja bien este aspecto psicológico? Bueno, para mí Rafa Nadal, yo creo que en España sí tenemos que pensar en una figura, pero creo que como Rafa también ha habido otros jugadores muy importantes, ¿no? Yo creo que Ferrer, que acaba de retirarse, es otro, pero creo que sería injusta si yo solo hablo de... Entonces prefiero no dar nombres. En el caso de Nadal, porque creo que lo sigue demostrando, ¿no? Ha ganado todo, sigue teniendo ilusión, sigue teniendo motivación. Creo que es un ejemplo de todo lo que representan los valores del deporte, ¿no? Y para mí es un ejemplo muchas veces en clase por la parte de cómo hacer un buen trabajo desde la base, ¿no? Cómo puedes entrenar no solo la técnica y el aspecto físico, ¿no? Sino aspectos que luego en el futuro y cuando te conviertes en profesional son muy importantes, ¿no? La capacidad de frustración, la capacidad de la responsabilidad respecto a lo que haces, ¿no? A mí me gusta mucho de Nadal el tener bastante equilibrio, por no decir total, emocional, tanto cuando gana como cuando pierde, ¿no? El no necesitar excusas ni echar balones fuera, sino asumir que, bueno, pues que hay un deportista. Yo recuerdo una vez que le oí que dijo, yo puedo jugar 4 partidos buenos al año, ¿no? Y a mí me sorprendió, yo juego al tenis, ¿no? También y compito. Entonces, que Nadal diga que él juega 4 partidos solo buenos al año, bueno, pues esa capacidad de trabajo, la perseverancia, la gestión de la frustración, todo eso creo que los reúne clarísimamente Rafa. Hablando de Nadal, vamos a hablar un poco también de que en España hay numerosos torneos, como en otros países, tenemos esa suerte, pero hay algunos jugadores que a pesar de su experiencia, no es que hay algunos que se crecen y otros que juegan como más presionados y al final obtienen peores resultados. Al final jugar en casa, ¿por qué es un ¿por qué es un factor en contra o a favor de algunos jugadores? Bueno, yo creo que hay una teoría que explica a veces bien esto, ¿no? Que hay una teoría de motivación que explica cómo las personas, desde que somos muy pequeñitos, como que aprendemos a que una situación la podemos convertir en un reto y entonces sería una motivación positiva, o la podemos convertir en algo que nos da miedo, ¿no? Que podría ser evitar fracaso. Y mi experiencia a veces con algunos deportistas cuando han jugado en casa es que a veces tienen tantas ganas, ¿no? Y porque juegas en casa y quieres hacerlo bien, que realmente conviertes esa motivación en algo negativo porque empiezas a pensar en qué horror si lo hago mal, qué horror con toda la gente que ha venido a verme, qué horror. Y entonces eso lo que hace, o no piensas negativamente, pero lo que está claro es que te puedes enfocar y sacarte de una zona de activación óptima, ¿no? Precisamente por las ganas que tienes de hacerlo bien en casa. Pero yo creo que hay de todo. Hay jugadores que compiten peor en casa y hay otros jugadores que en esas situaciones se crecen y realmente obtienen resultados buenísimos. Es importante también tener una estabilidad a nivel personal para estar bien en la pista. Clarísimamente. O sea, yo os diría que lo más importante, ¿no? O sea, yo creo que cuando os hablaba de que lo primero que hay que hacer es formar a las personas y enseñarles a ser y que tengan una identidad fuera del deporte, yo creo que esto es lo que es más importante para luego enseñarles a ser jugadores, que es una etapa intermedia, y un jugador que ya compite, que ya va aprendiendo otras cosas y que va aprendiendo un poco lo que significa ganar y perder y lo que significa confiar en ti con independencia del resultado que tú hagas, ¿no? Entonces, creo que eso es una buena base que cuando no la tienes, pues realmente resulta más difícil encontrar estabilidad, ¿no? Y cuando un jugador tiene un bache en su vida personal, ¿cómo se refleja dentro de la cancha? Hombre, yo te diría que todo se refleja en la pista, ¿no? Pero también
a mí no me gusta mucho, ¿no? Dar recetas, o sea, porque creo que a veces si yo te digo, no, siempre que tienes un bache se va a notar en la pista. Yo creo que hay jugadores, las emociones son importantes siempre y podemos estar, yo creo que esta es una de las cosas que peor aprendemos también, ¿no? Que se puede tener miedo, que podemos estar tristes, que podemos estar enfadados. Y luego hay gente que es verdaderamente profesional y es capaz de regular eso y en el momento que tiene que salir a la pista, dar el 120, ¿no? Y en cambio hay otros jugadores, o igual que podemos estar viviendo en este momento de confinamiento, que se dejan llevar más, ¿no? Por esa emoción y entonces, pues que, lógicamente esa emoción puede hacer que no tengas hasta ganas de entrenar, que tengas menos energía, que veas las cosas de otra manera y entonces esto se va a notar a la hora de competir, pero estaríamos hablando de alguien que regula bien las emociones y alguien que no las regula bien. Está hablando de esto justo, esta manera de regular las emociones y también de la manera de expresarlas en la pista, el lenguaje corporal. No sé si apuestas más por el tipo de jugador, digamos, apuestas, por decir algo, por el tipo de jugador que gesticula mucho, que habla constantemente en la pista, o te parece una mejor forma de afrontar los partidos los tenistas que no se inmutan, vayan ganando, vayan perdiendo, que mantienen la seriedad. Te diría lo mismo, ¿no? Que hace muchos años se intentaba estudiar variables de personalidad para predecir alto rendimiento, ¿no? Como si tener unas características nos fueran a indicar quién va a ganar o quién no. Y yo creo que en todos los deportes tenemos formas de ser muy, muy distintas y de gestionar y de moverte. Ten en cuenta que yo creo que hay una parte que es lo que pensamos, la parte mental, otro es lo conductual, que es lo que observamos, y otro es lo fisiológico y lo que sentimos por dentro, ¿no? Entonces no te podría decir que es mejor una cosa que otra. Yo creo que, por lo menos, yo trabajo para que un jugador sea coherente, ¿no? Y muchas veces se va a romper cuando no tiene una buena estructura y cuando lo que piensa y lo que siente y lo que hace van en líneas totalmente divergentes, ¿no? Yo creo que el trabajo consiste en que uno, bueno, pues como os decía antes, que se conozca, que entienda lo que le está pasando, que sienta y que sea capaz de utilizar los pensamientos para obtener un poco más de serenidad, de estabilidad y gestionar lo que esté pasando en ese momento en el partido. Pero no me atrevería a decir que es mejor o gesticular o quedarte para callado, ¿no? Y todo para adentro. Yo creo que hay muchas formas de ser diferentes. Pero pueden estar conectados también este gesticular y gritar a un nivel fisiológico que te lleve a perder energía, a desgastarte más, en casos exagerados, en un partido cargado, en un partido tenso. Es que, como te decía, hay jugadores que el pegar el grito y el montar un show es que les pone en la zona óptima, ¿no? Sí, claro, Mientras que a otro jugador, si pegara ese grito, le saca totalmente del partido. Hay jugadores que utilizan eso estratégicamente, tanto para ellos como para un poco sacar de la zona buena al rival, ¿no? Entonces yo nunca entrenaría a nadie para intentar hacer una estrategia intentando intervenir en el rival, sino que intentamos trabajar para que cada uno obtenga su mejor versión, ¿no? Y si tú en un momento determinado necesitas hacer un gesto de cerrar el puño o el vamos o dar un salto, pues creo que es importante que esa persona lo haga. Por eso estudiamos mucho, ¿no? El comportamiento, ya te digo, a todos los niveles, qué haces y qué piensas y sientes. Entonces hay jugadores que necesitan estar saltando y moviéndose porque eso les ayuda a quitar un poco de la tensión y les hace sentirse activos y preparados, ¿no? Y hay otros que necesitan ir a otro ritmo y bueno, y es importante respetarlo, ¿no? Creo recordar de esto que comentabas con Carolina Marín en bádminton, que comentó en una entrevista precisamente que gritaba más porque habían trabajado que desestabilizar a las jugadoras asiáticas por la falta de costumbre y todo esto. Bueno, ya te digo que también, igual que deportistas, hay muchos tipos de psicólogos, ¿no? A mí no me gusta mucho que un jugador se centre en el otro, ¿no? Me gusta mucho hablar del modelo del 50%, del 50-50, y me gusta mucho que un jugador esté pendiente de su 50, ¿no? Es decir, que si tú trabajas lo tuyo, lo que te hace estar estable, lo que te hace estar mentalmente enfocado, si controlas la tensión, bueno, pues creo que lo que estás haciendo es ponérselo difícil al otro, ¿no? Yo creo que hay que pensar en lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque imagínate que tú buscas esa estrategia pero no desestabilizas a la de enfrente. ¿Cuál es lo siguiente? A mí me gusta más que cada deportista tenga control sobre lo que puede hacer o no puede hacer, ¿no?
Y ahora vamos a ponernos en la piel del jugador que recibe el punto, porque vemos que algunas veces cuando hay un tenista que pega un grito, el rival le mira que, como dicen, si las miradas matasen. Entonces, para aclarar un poco esto, ¿cómo debe reaccionar ese jugador que en ese momento se siente inferior? Claro, porque ha perdido un punto y además el otro lo celebra con euforia. Te digo lo mismo, yo creo que hay que estar en presente, es decir, no puedo dedicar muchos minutos a pensar en lo que hace el otro y en por qué lo hace, porque entonces ya me está sacando, ya está consiguiendo lo que quiere, ¿no? Nosotros trabajamos para estar en lo nuestro, en lo que tengo que hacer, en cómo lo voy a hacer, en darme cuenta, obviamente, porque si algo me está molestando, pues igual yo ahí tengo que pausarme y respirar y resetear, pero no puedo dejarme llevar por eso, ¿no? Entonces, mi entrenamiento es centrarme en lo que yo tengo que hacer. Y ya para finalizar, quería preguntarte sobre la tecnología y las redes sociales que han llegado a la vida y ya son una parte más de los tenistas o de los jugadores de pádel o de cualquier deporte. Son muchos los que viven conectados a estas redes y constantemente están subiendo información, y hay otros, como por ejemplo el último Stefanos Tsitsipas, que comentó que ha preferido eliminárselas durante algunos de los torneos importantes. ¿Tú personalmente crees que es bueno para que liberen un poco y se descentren, por así decirlo, del mundo del tenis, o crees que puede llegar a ser negativo? Te diría, como te he dicho en las respuestas anteriores, yo creo que las personas somos diferentes, ¿no? Entonces hay muchos deportistas que le dedican mucho tiempo a estar conectados, pero no solo deportistas. Yo creo que en general ahora mismo mucha gente y sobre todo los jóvenes pasan muchas horas, ¿no? Conectado a las redes. Desde mi punto de vista, estar conectado socialmente no significa que estés conectado emocionalmente, y por eso nosotros tal vez hacemos más hincapié en la importancia de conocerte de nuevo, de dedicar el tiempo justo y saber cuáles son los efectos, ¿no? De dedicar X tiempo por ejemplo, a las redes. A mí me parece, a veces se discute en deporte que un deportista tiene que ser 24 horas deportista. Yo no lo comparto. Yo creo que un deportista es una persona y no hay nadie que pueda ser muy bueno si lo hiciera 24 horas, ¿no? Ni siquiera los médicos y las enfermeras y todas las personas que están cuidando de nosotros estos días podrían estar trabajando 24 horas todos los días sin descansar, ¿no? Entonces yo creo que los deportistas, igual que cualquier otra persona, tienen que ser capaces de hacer una buena estructuración del tiempo, y a mí no me parece mal dedicar un tiempo, puesto que son imágenes públicas, y en concreto, por ejemplo, los del pádel, me imagino que también los del tenis, ¿no? Pero igual menos, pero tienen muchos compromisos y en estos días también, ¿no? Están siendo muy proactivos. Pero, de nuevo, a mí me parece que no se puede estar 24 horas, ¿no? Teniendo solo cuidado de tu imagen social, si eso significa que descuides tu parte más íntima de contacto con los tuyos, de cuidado, de estar bien y de compartir, ¿no? Yo creo que no es lo mismo lo que tú cuentas cuando estás en un programa o estás en las redes que lo que a ti te está pasando y tú quieres compartir con los tuyos, ¿no? Por lo tanto, si el tiempo es ajustado, fenomenal. Si ocupa demasiado tiempo, pues yo creo que al final probablemente te deja como un coche sin gasolina, ¿no? Sin energía. Pues vamos a cuidar esa parte cercana, esa parte familiar en estos días, sobre todo. Muchas gracias, Itziar, por estar con nosotros, por ayudarnos a entender cómo se preparan los tenistas y cómo se preparan también los deportistas en general en una situación como esta. Y gracias por charlar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Gracias a ti también, Daniel, como siempre, y ten cuidado estos días. Muchas gracias, Nico. Yo, bueno, desde aquí agradecer también a Iciar que haya estado con nosotros y sobre todo que hayamos visto un poco más de la parte psicológica en el tenis, que quizás es la que más un poco castigada está y la que menos se ve. Gracias. Gracias también a todos vosotros los que nos escucháis. Muchas gracias y mucho ánimo, que saldremos de esta. Adiós.